Bienvenidos al Rincón del Lector. El día de hoy vamos a estar hablando de la clásica obra de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo. Una novela que sin duda ha perdurado a lo largo de los años, impresionando a sus lectores con sus giros inesperados y complejos personajes. Así que sin más preámbulos, empecemos. Me gustaría resaltar que el autor Dumas solía trabajar bastante con varios colaboradores, entre ellos un profesor de historia, el cual aportó de gran manera en la ambientación de varias de sus novelas. Y en este libro en específico aportó bastante en el contexto histórico en el cual se desenvuelve la historia y su verosimilitud. Y un dato curioso es que años después, ese mismo profesor demandó a Dumas por derechos de autor. Y fue toda una polémica. Pero en fin, metiéndonos más en el argumento de la obra, en la trama en sí, esta está ambientada entre los años 1815 y 1838, luego de que Napoleón fuera exiliado de Francia. Esta historia sigue la vida de Edmundo Dantes, un joven de tan solo 19 años que a su corta edad pareciera tener ya toda su vida casi hecha, con un próximo ascenso a capitán en el barco en donde trabajaba y su futura boda con la mujer de sus sueños. Todo parecía estar sonriéndole al protagonista, sin embargo la envidia no tarda en hacer de las suyas y solo bastó con la avaricia de 3 hombres, una carta y un procurador del rey, el cual tenía un gran secreto que guardar, para llevar al pobre Edmundo a la prisión de If el mismo día de su boda. Allí se narra los 14 años de encierro por el que tuvo que pasar, acompañado de un anciano, el abate Faria, quien surgió de la nada del piso de su celda por medio de un túnel cavado con una cuchara, pero ok. Este cumple un rol casi paternal, educándolo en varias áreas, empezando claro con la escritura y la lectura, porque Edmundo era analfabeta. En resumidas cuentas, él le enseñó todo lo necesario para poder defenderse en cuanto saliera de ese oscuro lugar. Este querido mentor de Dantes, muy relevante en la evolución del protagonista, desgraciadamente, pero no sin antes revelarle la existencia de un gran tesoro escondido en la isla de Montecristo. Es aquí cuando Edmundo logra escapar de la prisión, llega a la dichosa isla y con ayuda de un camarada que hizo en el camino, se adueña de esta inmensa fortuna. Este es un punto clave en la trama, donde aquel que solo era un desafortunado muchacho, tachado como un supuesto agente bonapartista, se convierte en el Conde de Montecristo, un hombre decidido a regresar en busca de su gran venganza, aquellos que no duraron en clavarle el puñal por la espalda. Y claro, también para saber qué fue de la vida de Sofá, a quien dejó plantada en el altar. Con esto claro, ahora sí podemos pasar al análisis del libro como tal. La obra originalmente fue publicada como un folletín novelesco, que luego de resultar tan exitoso, cada fragmento publicado semanalmente fue recopilado y editado en un solo libro. Yo leí una adaptación de la obra como una novela gráfica hecha por la editorial Enlace, y esta logra muy bien condensar esta extensa historia con sus ilustraciones sin perder la esencia y el impacto que los hechos consiguen generar en el lector. Ok, hay varios puntos en los que quiero hacer énfasis, y el primero va a ser la construcción tan sólida de los personajes. En el libro, además de ir acompañando al protagonista en su travesía, tenemos en paralelo lo que fue las vidas de estos 4 hombres que lo traicionaron. Y pudimos ver sus familias, las relaciones que tenían entre ellas y sus dinámicas interpersonales. Además que el autor define la personalidad de cada uno como si fueran de carne y hueso. Todo esto claramente profundiza en el personaje y a pesar de ser ficticios, los construyen de una manera tan creíble que fácilmente puedes empatizar con ellos por más secundarios que sean, o incluso entender mejor su forma de pensar y comportarse. Y a pesar de que en algún punto resultan ser demasiados nombres que procesar, te lo presentan de una manera bastante llevadera, por lo mismo que dejas de sentirlos como simples piezas para ayudar a una trama y comienzan a surgir como personas con preocupaciones y sueños bastante reales. Aquí me voy a detener más en el protagonista, que a diferencia de otros libros podemos ver que no es el típico
héroe de la historia, sino que es un personaje gris, bastante cuestionable, que genera varios debates morales que te dejan reflexionando sobre bastantes temas, como lo son la justicia, el perdón, incluso el destino. Lo que a mi parecer el conde burlaba bastante bien, como si jugara a ser Dios con el destino final de varios de los personajes, sin importar que algunos de ellos fueran inocentes, pero ok. Igualmente es impresionante ver cómo estratégicamente logra llevar a cabo su venganza sin mancharse las manos. Supo cómo colarse en la alta sociedad en la que estaban involucradas sus futuras víctimas y utilizó los mismos trapos sucios de aquellos hombres, manipulando todo para hacerlos caer en su trampa. Es como si fuera el karma encarnado en hombre. Y me encantó cómo no tuvo la necesidad de utilizar ningún arma para hacer justicia por mano propia. En general, es un libro que te engancha desde un primer momento. Sufres con los personajes como si tú mismo estuvieras allí. Porque sí que me dolió que Mercedes se fuera con el mejor amigo del protagonista. Y debido también a que no te narran de antemano la planeación del conde para hacerlos pagar, nosotros como lectores vamos poco a poco atando cabos y sugiriendo distintas posibilidades de cómo esto va a suceder. Aunque a mí me hubiera gustado que ahondara un poco más en la vida del conde, justo después de convertirse en uno, y cómo fue su proceso al regresar luego de tantos años. Pero sin nada más que agregar, me despido recomendándoles este clásico de la literatura. Nos vemos en la próxima.